Bueno es alabar al Señor y bueno es escuchar su palabra. Vamos a comenzar este tema del día de hoy buscando en las Escrituras en Éxodo 2. Vamos a leer en Reina Valera el versículo 23 en adelante. Así que si usted tiene su Biblia, vamos a prepararnos para ver lo que ocurre. Aquí vamos a leer el 23 y el 24, el 25, para ver el contexto en el que nos encontramos y vamos a... Sí, aconteció. Dice así: aconteció que después de muchos días, en la misma versión, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Qué más dice? Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham e Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y ¿qué dice? Los reconoció. Y los reconoció Dios, perdón. Ok. Este es el contexto en el que nos encontramos. La nación de Israel en ese tiempo se encuentra esclava en Egipto y para los escépticos deben entender de que eso es historia. El pueblo de Israel formó parte de la esclavitud en esa nación. Hay dos naciones que se mencionan ahí, Egipto y Israel. Hasta hoy siguen existiendo. La historia avala todos estos relatos que hoy nosotros podemos ver. Así que vamos a entender algo. Este pueblo se encontraba en esclavitud, se encontraban siendo oprimidos, y dice la palabra del Señor que aconteció que muchos días después murió este rey. Pero más adelante en el capítulo 3, vemos que mientras esto sucedía, un hombre llamado Moisés se encontraba lejos de su lugar de nacimiento. Recuerden que Moisés había nacido en Egipto y que había intentado liberar al pueblo por su propia fuerza, pero pudimos ver de que no lo consiguió. Fue despreciado y luego él tuvo que huir de Egipto porque él intentó hacer una liberación que todavía no estaba preparado para llevar a cabo. El hermano Cristian mencionaba acerca del proceso en el llamado de Dios, y es que si nosotros queremos ser usados para la gloria de Dios, vamos a pasar por un proceso. Porque fíjese, Moisés quería ser el líder, quería destacar, pero no tuvo en cuenta de que Dios no actúa de esa manera. Dios no usa la fuerza del hombre para su gloria, sino Él usa otros métodos. Entonces Moisés no estaba preparado, debía de pasar por un proceso y ese proceso le iba a costar 40 años. No tiene que ser igual para todos. El proceso que pasó Pablo fue de 3 años. Se fue a Damasco y fue procesado ahí y luego fue usado por Dios grandemente. Hoy tenemos lo que es la mitad del Nuevo Testamento escrito por él. Así que los voy a invitar a que oremos para que el Señor nos ayude en esta mañana. Señor, oramos, Señor, con humildad, Señor, delante de ti, Padre, para que tú en esta mañana, Señor, tomes posesión, Señor, de este lugar, Señor, y hables al corazón directamente de este pueblo que se encuentra aquí, Señor. Señor, así como se acercaron al monte Sinaí, Señor, para escucharte, Señor, aquí están también. Así como el pueblo de Israel, Señor, quería escuchar tu voz, Señor, aquí está tu pueblo también para escuchar tu voz hoy en este día, Señor. Señor, necesitamos que como te manifestaste a Moisés, también te le manifiestes a la vida de aquellos que aún han de ser llamados. En el nombre de Cristo Jesús, el pueblo de Dios dice, amén y amén. Entonces ya tenemos el contexto. El pueblo del Señor estaba como en sufrimiento y aflicción a causa de la brutalidad que vivían en Egipto. Fíjense bien, vamos a ver el relato del llamado de Dios a Moisés. Y dice el versículo 1 del capítulo 3, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, el monte de Dios, más conocido como el monte Sinaí. Y fíjense bien,
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza ardiendo en fuego, y la zarza no se consumía. Este es el panorama. Moisés se encontraba apacentando las ovejas de su suegro. Moisés ni siquiera tenía su propio rebaño. Si se da cuenta, han pasado 40 años y Moisés sigue trabajando duramente para su suegro, porque la Biblia es clara cuando nos dice que él trabajaba para su suegro. Su suegro, llamado Jetro, de la tribu de Madián, era uno de los descendientes de los ismaelitas, uno de los descendientes de Agar, la egipcia. La segunda relación que Abraham tuvo aconsejado o mal aconsejado por su mujer. Y fíjese bien, de ahí le salieron a Ismael y a Agar, fruto de esa relación que no tenía nada que ver con el plan de Dios. Tuvo un hijo llamado Ismael, y ese hijo tuvo 12 príncipes que se regaron por la parte de Arabia. Entonces, si usted quiere conocer un poco de historia al respecto de eso, los descendientes de Ismael son aquellos de la zona de los árabes y todos ellos, que ellos creen en este mismo Dios del Sinaí, pero no tienen la revelación, y ellos se han negado a aceptar que el primogénito, el que tenía que llevar la primogenitura, ¿se acuerda que ayer estábamos hablando acerca de la primogenitura? Es el principal. En el caso de Ismael, él nace primero, nace después. ¿Quién? ¿Quién? Isaac. Entonces, pero la bendición, ¿quién se la lleva? Se la lleva Isaac, ¿no? Entonces podemos ver que el principal entre la familia de Abraham no fue Ismael, aunque él había sido primero, sino Isaac. Porque primogenitura quiere decir él tiene la preeminencia. Entonces, en un hogar pueden haber dos hijos, y el mayor no precisamente es el favorito del padre, o es el padre le hereda todo a él, sino que considera que a causa de que cualquier circunstancia él determina soberanamente en su casa decir, no, pues ¿sabes qué? Yo le voy a dar lo mejor, se lo voy a dar a este. ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Entonces, eso funcionaba en las costumbres antiguas. Normalmente, un padre, el primer hijo, ese se llevaba el primer lugar. Normalmente, pero habían excepciones. Y también las siguen habiendo ahora, ¿no? ¿O no? Entonces, eso es un poco de sentido común. Entonces, estos hombres eran descendientes de Ismael. Entonces ya, porque a veces nos preguntamos y dice, ¿y esta gente de dónde salió? Recuerdan que Ismael, Agar, el Señor se le aparece y le dice, tranquila mujer, no te va a pasar nada. Yo te garantizo que el error que cometieron ellos no lo van a pagar. De hecho, ustedes serán un pueblo grande, tendrán 12 príncipes y será un pueblo, pero también le da una profecía que le dice, ustedes constantemente van a estar peleándose uno con otro. Y eso es lo que ocurre. Así que la pelea que hoy nosotros vemos se llama, por la zona se me fue, de Medio Oriente, pues la pelea que hoy vemos tiene un origen, es los malos consejos que a veces tomamos, ¿no? Entonces eso nos trae problemas. En este caso, Abraham se dejó aconsejar mal por su esposa. Al ver que ella no podía tener un hijo, le dijo, ¿sabes qué? Aquí te traigo esta muchachita para que te dé un hijo. Y en las costumbres antiguas, cuando nacía el bebé, lo ponían en las piernas de la patrona, por decirlo así, y ella decía, este ahora es mi hijo. Pero al pasar del tiempo vimos que Sara se le fue complicando la relación entre Agar y ella decidió que tenía que marcharse, pues ella era la legítima esposa de... Esto es historia antigua, recuerde. ¿Aprobó Dios eso? Pregunta. No la aprobó. O sea, de hecho, no estuvo de acuerdo con eso porque Dios no había mandado a que hicieran eso. Y las consecuencias, la prueba de que Dios no aprobó eso es que hay consecuencias. Porque lo que Dios aprueba trae bendición. ¿Me hago entender? Entonces, es lo mismo. Cuando usted, por ejemplo, se casa con una persona que no es creyente, ¿usted se puede casar, sí o no? ¿Sí o no? Pero, ¿es culpa de Dios que luego
no lo respete, no la respete y todo eso sea un desastre? No. Entonces, siempre vamos a ir a buscar el origen. El origen se encuentra en lo que el hombre ha querido siempre. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son buenos, o sea, Dios quiere que al hombre le vaya bien, pero el hombre siempre quiere hacer las cosas a su manera o tomar las cosas por su propia cuenta. Entonces, ahí tenemos un poco de la historia de quién era Jetro. Jetro era un descendiente de esta tribu, por decirlo así. Y entonces dice, entonces Moisés, vamos al relato de la zarza, y esto también tiene una enseñanza muy buena, así que ponga muchísima atención. Entonces dice, en el versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Cuando hace alusión la palabra del Señor y dice, se le apareció el ángel de Jehová, ¿me está siguiendo? Estamos hablando de Cristo, es una cristofanía, es una encarnación de Cristo. Ahora, cuando dice un ángel, es un ángel entre muchos. Cuando dice el ángel de Jehová, es Cristo, ¿vale? Para que tengamos en cuenta a la hora de leer las escrituras. Entonces dice que se le pareció el ángel de Jehová, versículo 12 estoy, se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y la miró y vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Las zarzas son unas especies de arbustos secos que con nada agarran fuego por cualquier, o sea, usted sabe que hay incendios que por ejemplo los origina el hombre, pero hay incendios que de repente porque el sol está demasiado caliente, por cualquier circunstancia, se dan esos acontecimientos en montañas allá donde ni siquiera ha entrado el hombre, pero el clima es tan seco que de repente eso empieza a arder. Entonces, dice que esa zarza que tendría que haberse consumido en un segundo, se mantenía ardiendo. Entonces eso llamó mucho la atención de Moisés y subió y se acercó. Fíjense bien, porque esto es muy importante, ¿vale? Y vio, dice, en medio de la zarza. Y dijo, dijo Moisés, Moisés, el llamado de Dios, Moisés, Moisés. Y muchas veces el Señor, así como llamó a Moisés, nos llama a nosotros constantemente. Tal, tal. Y da el nombre y constantemente Dios está llamando porque Dios quiere usarnos para determinadas labores, pero sobre todo Dios quiere salvarnos. Entonces dice Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. La respuesta de Moisés es, aquí estoy para lo que, en este contexto es, aquí estoy Señor para lo que tú quieras. Fíjese bien, él respondió, heme aquí. Y dijo, le dice el Señor, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, en el que tú estás, es tierra ¿qué? Santa. ¿Por qué ese lugar era santo? Por la presencia del Señor, porque donde está la presencia del Señor debe de haber santidad. Entonces, fíjense bien a lo que le voy a decir, porque esto es muy importante. Hay muchas personas que no tienen cuidado de eso. Están dentro, se acercan a la iglesia donde desciende el poder del Espíritu Santo y de manera irrespetuosa. ¿Y sabe qué consecuencias va a tener cuando usted se acerca de manera irrespetuosa al Señor? ¿Cree usted que Dios lo va a bendecir? Fíjese, le hace una advertencia de cómo te estás acercando al Señor. Si te acercas de manera respetuosa. Luego, fíjese lo que le dice. No te acerques. Porque Moisés llevaba el calzado, la suciedad del fango, de todo lo que eso representaba. Y para acercarnos al Señor, nosotros debemos de dejar el viejo andar. ¿Sí me hago entender? Usted no puede, mire, las sandalias sucias, los zapatos representan el viejo andar, lo que nosotros venimos arrastrando. Si usted entra en su casa, o por ejemplo, los que trabajan en fábricas o en mataderos saben que cuando van de la calle los hacen pasar por unos cepillos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se supone que pueden llevar contaminantes que pueden contaminar los alimentos, ¿cierto? Entonces, fíjense bien que hasta esas cosas nos enseñan un poco a nosotros. Entonces, en este sentido, esto representaba el viejo andar. Tú no te puedes acercar al Señor de cualquier forma, por tus propios medios. Entonces, el Señor le dice, no te acerques, quítate.
tu viejo andar. ¿Qué es nuestro viejo andar? Nuestra vieja manera de vivir. Es decir, cuando el Señor nos llama y nosotros respondemos, heme aquí, cuando Dios quiere usar a alguien, ¿usted cree que va a usar a una persona que vive constantemente de parranda en discotecas para que lleve su gloria o sea libertador de su pueblo? Pregunto. ¿Cierto que no? ¿O va a usar a una mujer promiscua para que sea la libertadora de su familia o todas esas cosas? No, Dios va a desechar de nosotros, tenemos que desechar nuestra vieja manera de conducirnos por la vida para poder acercarnos al Señor y recibir las instrucciones. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces recuerde, usted quiere que el Señor haga cosas importantes en su familia, en su vida, va a tener que dejar su vieja manera de andar. Entonces fíjese bien, se acerca y le dice, no te acerques. Estamos en el versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Y escúchenme, hoy las escrituras dicen que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. ¿Cuántos lo creen? Y sabe, Jesús le dijo, viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos, los falsos no pueden hacerlo. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y no es aquí ni es allá. No es en un lugar preciso, pero el Señor Jesucristo constituyó la iglesia para que eso fuera parte, su forma de adoración. Hoy todos los que están dentro de este lugar se pueden acercar al Señor para adorar, para alabarlo, para recibir sus instrucciones y para recibir la bendición de Dios. Ahora, yo por ejemplo, desde este lugar de donde yo estoy, los puedo ver con claridad todos. Los puedo ver con claridad todos. No puedo saber lo que están pensando, pero sí el Señor lo sabe. ¿Y quién es el que bendice? Dios, pero también Dios usa a hombres y a mujeres, ¿cierto? Mire, yo puedo ver la actitud de todos los que entran por aquí. Y yo puedo ver quiénes pueden estar con interés ahí en el Señor o algo otros que solo voltean los ojos para aquí, para allá y el Señor también lo ve. ¿Entiende? Ahora, la actitud con la que usted se acerca a la iglesia a recibir de la palabra del Señor, déjeme decirle que va a tener una determinación en su andar en la vida. Si me hago entender, cuando usted, por ejemplo, imagínense, por ejemplo, aquí hay padres y madres, ustedes se imaginan que, por ejemplo, sus hijos entran a sus casas como les da la gana, no saludan, son irrespetuosos, pero luego van a pedir, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué harían ustedes con hijos que tienen tal comportamiento? ¿Los premiarían? ¿Los bendecirían? Pero ¿qué diferencia hay cuando esos hijos o esas personas son atentas, son dispuestas, son respetuosas? Su corazón se inclina de manera automática y dice, ay Señor, o las bendice inmediatamente. No hace falta ni que abran su boca porque ya está la bendición en camino. ¿Por qué? Porque son respetuosos, porque hacen las cosas como deberían de hacer. Y eso es lo que le dice Dios a Moisés, no te acerques a mí de esa misma manera, quítate porque el lugar donde estás es santo, así como también es santo este lugar. Yo se lo digo porque esto es lo que comunican las escrituras, que acercarse a la presencia del Señor demanda ¿qué? Respeto y santidad. ¿Me hago entender o no? Bueno, eso es importante, iglesia. Si lo va a dar un aplauso, déselo fuerte al Señor. Ahora, vamos a continuar. Quita tu calzado. Fíjese lo que le dice. Quita. ¿Quién se lo tiene que quitar? Usted va a tener que quitárselo. Entonces, fíjese bien, quita tu calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es tierra santa. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando el Señor se le presenta a Moisés, Él le dice de quién es el Dios. Moisés había recibido la instrucción, recuerda, de su madre, de su padre desde pequeño, de quién era su fe, aunque habían pasado
40 años en el desierto donde él no había tenido comunicación con ellos, estoy seguro que ahí mismo donde estaba, el mismo suegro le tuvo que haber hablado del Dios de Israel. Así que entendamos de que no era alguien desconocido. Cuando le dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, fíjense bien lo que produce. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, los hombres, aquellos hombres de Dios, tenían un respeto enorme a Dios y hoy en día ese respeto cada día se pierde más. Fíjense bien, tenía un respeto enorme hacia el Señor y tuvo miedo de mirar a Dios y dijo, aquí es donde viene el texto que hemos leído antes, y dijo luego Jehová. Ahora, antes de continuar con esto, voy a enfatizar un poco acerca de la zarza ardiente. Esa zarza tiene un simbolismo. Cuando usted ve la zarza ardiendo, es un tipo de Israel. Ese tipo de Israel es aquella zarza, es ese pequeño arbusto insignificante en el cual Dios se manifestó a lo largo en ese momento, pero también es como Dios se manifiesta en la historia. Esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque ese arbusto insignificante en el que se encontraba el Señor no se quemaba porque Él estaba ahí. Miren, lo voy a explicar de otra manera. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 8:23, no lo busque, solo lo voy a parafrasear, se encontraba en la barca y había una gran tempestad y los discípulos tuvieron miedo. ¿Esa barca se hundió? No, porque si el Señor está en la barca, no se va a hundir. Entonces, fíjense bien dónde lo voy a llevar. Si el Señor está con Israel, que simboliza esa zarza ardiendo, ese pequeño arbusto, nadie va a poder contra él. Y usted puede decir, no, pero es que ahí están cometiendo. Y yo le voy a decir, sí, ese Israel estuvo por mucho tiempo destituido como pueblo de Dios, pero Dios no los escogió a ellos, escúcheme bien, porque ellos fueran los mejores. No los escogió a ellos porque ellos fueran los más cultos. Es como a nosotros. Dios no se fijó en nosotros para salvarnos porque fuéramos los que merecíamos todas esas cosas. No, Dios nos miró a nosotros porque clamamos. La escritura dice que Dios miró a Israel y clamaron y Él acudió a ellos. Ahora fíjense bien la historia. Esa pequeña zarza simboliza a Israel. En la historia de Israel, escuche bien, en la historia de Israel, una nación que salió con 70 hombres, llegó a Egipto, salió multiplicado con 2,5 millones. Un tiempo después se convierte en una nación a la cual Dios le dice, yo los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel y ahí los voy a poner y nadie los va a arrancar de ahí. Si ustedes, le dice, guardan mi pacto y hacen conforme a lo que yo les estoy diciendo, nadie les podrá hacer frente todos los días de su vida. Pero también les dice en Deuteronomio 28, les dice, pero si ustedes no me obedecen, yo vendré y los expulsaré y los castigaré, pero después los volveré a traer aquí porque esa es la promesa de Dios. La promesa de Dios es que en ese mismo lugar se va a manifestar el mal, pero también se manifestará el bien de una vez por todas y para siempre. Ahora, cuando le digo de que esa zarza, de que Israel, esa pequeña zarza ardiendo, es lo que avala la historia y las escrituras en el sentido de que usted puede escuchar, buscar en toda la historia de los pueblos antiguos, como por ejemplo, ¿alguien conoce cuál es la bandera de los mayas? ¿Sí? ¿Por qué? Todos tuvieron un simbolismo como representación. O cuál es hablamos de, por ejemplo, los israelitas o los egipcios hace miles de años y todos siempre han tenido estandartes identificativos. Todos los pueblos que han desaparecido
no hace mucho, después de Cristo, también tenían representaciones. Hay países que, por ejemplo, fueron absorbidos por otros y desapareció su dinastía, desaparecieron sus naciones, unificaron y luego desaparecieron, pero solo hay una nación en el mundo que conserva su estandarte durante todos esos años. Entonces, cuando le digo, ¿cuál es? Si usted sabe cuál es la de los mayas o cuál es la de algunas naciones de hace muy poco tiempo, muchas de ellas han desaparecido y desaparecieron, pero más sin embargo con Israel esa es una cosa sorprendente porque esa es la zarza ardiendo, que aunque va a ser masacrada por el fuego enemigo, el Señor la mantiene con vida. Miren, desde que la nación de Israel llegó a poseer la tierra, que expulsaron a 7 reyes, los reyes los cuales practicaban los sacrificios de infantes, eran gente bien malvada. Ahora, desde que llegaron ahí, ellos empezaron a poblar esa tierra. Luego llegaron los primeros, llegaron los babilonios. Se los llevaron cautivos y casi acaban con ellos. Luego llegaron, ¿quiénes llegaron después? ¿Alguien sabe? Los persas. Luego llegaron los persas y volvieron otra vez. Y cuando le hablo de los babilonios llegaban, escúcheme bien, llegaban, eran un ejército enorme. De hecho, está descrito como uno de los ejércitos más importantes en aquellos tiempos. Llegaban, colonizaban y desaparecían cualquier cultura, lengua que hubiera y formaba parte de la gran nación de ellos. Pero más sin embargo con Israel siempre le dejaban el privilegio de ser quienes eran. Llegaron los persas, los medos y los persas, que también absorbían a cualquier nación y también los dejaron conservar su identidad de ellos. Llegaron los romanos, no llegaron los romanos, destruyeron por completo Jerusalén, pero más sin embargo dejaron un pequeño remanente ahí que no fue expulsado y continuaron. Llegó llegó ya casi en el año 1940, que habían pocos, pero mantenían. Mire, una nación que fue dispersa tantas veces, que luego volvió y el Señor dijo, en un solo día concebirá. En 1944 las Naciones Unidas dijeron que Israel volvía a ser nación. Unos pocos, después de haber sido masacrados en Europa por ¿cómo se llama? Por Hitler, por los nazis. Después de que casi los exterminan sin tener en cuenta la historia de España, que los expulsó, de donde quiera que iban los expulsaban y los correteaban. Ahora, llegaron al punto de volver a esa nación. Decretaron que sería una nación. No se ha visto tanta unidad en un pueblo como el que se ha visto en la nación de Israel. Una vez que dijeron que podían volver, hicieron una ley para recibirlos y ¿sabe qué? Los judíos de todo el mundo acudieron para volver a su pueblo. Si hoy hicieran una ley, un edicto, por ejemplo, en Honduras, dijeran, no, hacemos un edicto para que todos los hondureños que estén fuera del país se vuelvan, ¿qué cree usted? ¿Ah? ¿Qué cree usted? ¿Ah? Pero más sin embargo todos ellos acudieron como con un llamado sobrenatural y fueron y formaron un ejército que escúcheme bien, muy pocos años después, en el 1949, le hacen una guerra enorme a una pequeña población que había vuelto después de que casi los exterminan, llegan a esa tierra y se levantan contra ellos en guerra los pueblos de alrededor. Entre ellos estaba implicado Egipto, Irak, el Líbano, Sirio y Transjordania, atacaron a Israel. Escuche bien, pueblos, o sea, países con dinero, con poder, se pusieron de acuerdo para terminar de exterminar a esa zarza ardiente. Lo que ocurrió, eso ocurrió en 1949. ¿El holocausto cuándo fue? ¿Alguien recuerda?
Fíjese bien, en 1944, 1945, ellos volvieron a su tierra. 5 años después o 4 años después, se ponen de acuerdo las naciones para ir y exterminarlos. Entre ellos estaban países implicados. Egipto no es un país pequeño. Irak, el Líbano, Siria, Transjordania, atacaron a Israel. Se pusieron de acuerdo todos esos países para ir a atacar a una población civil prácticamente. ¿Qué ocurrió? Perdieron. El ejército israelí, con la poca experiencia que tenía, escuche bien, acabó con todos esos ejércitos, destruyéndole todo el ejército al enemigo. ¿Cómo se explica eso? ¿Sabe cómo? El Señor está en medio de ese pueblo. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Él dijo que ahí llevaría a cabo sus promesas, su cumplimiento, y ahí lo va a hacer. Entonces, mucha gente se preguntaba, ¿cómo es posible que tantos países hubieran ido a la guerra contra esa pequeña población? Y Israel lo que hace a causa de eso es que amplía su territorio. Fíjese bien, en 1949 se desata esa guerra contra Israel, duró 6 días. No le aguantaron más de 6 días. ¿Sabe cuánto lleva la guerra ahora mismo la guerra que tienen aquí en la guerra de Ucrania contra Rusia? 5 meses dice que no, llevamos, ya, ¿sabe? Y siguen en guerra. Estos fueron 6 días y acabaron con los ejércitos de todos esos países. ¿Cómo nos explicamos eso? Imagínese usted. Entonces, ahí podemos ver el poder de Dios. Más adelante, en 1967, fíjese bien, no muchos años después, otra guerra. Países implicados, los mismos, casi todos los que los rodeaban. En 1967, en 1973, en 1982 y 83, y cada cierto tiempo los atacan y los atacan. Y siguen ahí. Y la misión es exterminarlos. De hecho, escuchamos a una de las ministras de este país decir, desde el río hasta el mar. Eso quiere decir, hay que exterminarlos y borrarlos de la faz de la tierra. El mundo entero sigue en contra de esa nación. Pero volviendo a lo que le decía anteriormente, escuche bien, si el Señor, como le dice a Moisés, he decidido, fíjese bien, versículo 7 le dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido su angustia. Mire, usted puede estar pasando por momentos difíciles, por lo que sea, pero si usted es pueblo del Señor, déjenme decirle que Él no se le escapa absolutamente nada. No importa si usted está en China, donde quiera que sea que usted esté, Él sabe cuidar de los suyos. Él sabe cuidar de los suyos. Y mire, el versículo 8 dice, he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, a una tierra que fluye la leche y la miel, los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y de todos los feos que habían ahí en ese tiempo. El clamor, fíjese bien, 9, el clamor, pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya este mismo Moisés ya no era aquel hombre que se las creía que los podía estrangular a todos. Ya él había entendido que él no tenía la capacidad, pero ya el Señor había visto que estaba preparado. Porque mire, una vez
que fue procesado, como mencionaba el hermano Cristian, una vez que has pasado el proceso del Señor, entonces estás listo para ser bendecido, para ser de bendición. Pero de lo contrario, no. De lo contrario, a lo mejor va a tener que pasar por todos esos años de desolación. Ustedes, como mencionábamos en la enseñanza pasada, ¿ustedes creen que tuvo que haber sido fácil para Moisés? Él venía de vivir una vida de opulencia, como decía Cristian, se levantaba, extendía los brazos y ya le estaban poniendo sus trajes de lino fino y todas esas cosas. Las cosas en Dios son diferentes, pero ¿acaso Dios quiere primero siempre hacernos morder el polvo a nosotros para que seamos útiles? ¿Ustedes creen eso o no? No, pero lo hace a causa de nuestra soberbia, de nuestra altivez o de nuestra rebeldía. O sea, Dios no va a bendecir a alguien que no le presenta humildad y respeto. ¿Me hago entender o no? Entonces fíjense bien, ya Moisés había entendido y le dice, no, ¿quién soy yo para ir a pelear con ese faraón? Le dice, no. Le dice el Señor, versículo, estamos 11. Y dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Israel de Egipto? Y mire, respondió. ¿Qué le responde Dios? Ve, porque yo estoy contigo. O sea, tienes a alguien que va a ir contigo. Y hasta hoy, Dios sigue estando con ese pueblo. Y hasta hoy Dios sigue estando con nosotros, porque nosotros formamos parte del pueblo espiritual de Dios. No solo es Israel, es más, nosotros somos el pueblo de Dios. En ellos se cumplirán las promesas. En ellos se cumplirán las profecías. Pero en nosotros, me voy a explicar de esta manera, en ellos se cumplirán las profecías que se llevarán a cabo ahí. Ahí descenderá el Señor, ahí se formará la última guerra del Armagedón, pero en nosotros se cumplirán las promesas que ellos rechazaron. ¿Qué promesas son? Las promesas de un bien superior que cualquier otro. Nosotros heredaremos la vida eterna y todo lo que eso conlleva, aunque parte de ellos, de los que se arrepienten y se vuelven al Señor Jesucristo, también estarán junto con nosotros, porque ya no hay dos pueblos, uno solo, el pueblo de Dios. ¿Sí me hago entender? Pero la cuestión es que nosotros, escúcheme bien, no podemos hacer nada si Dios no nos llama y si Dios no va con nosotros. El título de este mensaje es El llamado de Dios. Si Dios te llamó, Él va contigo donde quiera que tú vayas. Y las cosas van a ir diferentes. Cuando a lo largo que vayamos viendo este estudio, usted va a ver cómo Dios va derribando todos esos dioses, toda la soberbia de los pueblos enemigos, y también eso forma parte del futuro. Dios vendrá para rescatar a su pueblo y darle su merecido a aquellos que se han negado a creer. Ahora, la respuesta clave aquí, él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto será una señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y fue así. La historia nos enseña de que, y las escrituras nos enseñan de que ese monte es conocido como el monte de la adoración, el monte de Dios. Y ahí volvieron cuando Dios los sacó. Ahora, yo quiero que usted se quede con esta parte de este mensaje. Si Dios lo llamó, Dios lo capacita. De usted depende cuánto dura el proceso. Porque, miren, el proceso para Moisés le duró 40 años. Estuvo 40 años en ese desierto criando esos animalitos que para él tenían que haber sido en los primeros días bastante difícil, porque para los egipcios eso era lo más bajo que podía haber. Pero le enseñó humildad. Y usted puede ver la vida de Daniel. Era un hombre humilde delante del Señor. Él se postraba para adorar delante del Señor, aunque había un edicto que decía que si lo hacía, lo iban a matar.
él se postraba delante del Señor y Dios lo usó. Nosotros vemos a Pablo, Dios lo usó cuando él se cayó del caballo de la soberbia que perseguía a los demás. Ahora, escúcheme bien. La pregunta aquí clave ¿es usted pueblo del Señor? Recuerde que la serie se llama Dios sigue liberando a su pueblo. Mire, a veces nosotros podemos preguntar, no, ¿y de qué nos puede librar? Mire, Dios puede librarte de que tu matrimonio no se destruya. Dios va contigo para que mantengas esa unidad. Dios puede librarte de un accidente, Dios puede librarte de muchas circunstancias que en la vida nos vamos a enfrentar. Pero ¿cómo? ¿Acaso creen ustedes que Dios va a ir con los rebeldes? Cuando Moisés entendió y dijo, no, yo soy miserable, mío, ¿qué voy a hacer? No, 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 tranquilo, que soy yo el que va a ir contigo. Y entonces las cosas cambian. Fíjese, Moisés le presenta al Señor unas objeciones, pero el Señor le dice, esta será una señal. Versículo 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran cuál es el nombre, ¿qué les responderé? Le respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, yo soy el que he sido desde siempre, el alfa y la omega. En otras traducciones, el Señor se traduce como Jehová. En otras traducciones se traduce como Yahweh. Porque en la literatura de los hebreos, ellos le pusieron las sílabas, no había ninguna consonante. Al final, ya por último, se le agregó una A que pone Yahweh, que es, el que ha sido, el que siempre será. Entonces, fíjese bien, yo soy el que soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová o Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordarán por todos los siglos. Hasta ahora ese pueblo sigue recordando con ese nombre a nuestro Dios. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, y hace una descripción de quienes estaban ahí. Fíjense que se han hecho estudios y este pueblo sigue desarrollando de tal manera esa tierra que han encontrado que esa tierra es una de las tierras, aunque pareciera una broma, que la gente la ve desértica. De hecho, hasta hoy creo que son los mayores exportadores de rosas. Imagínese usted, esa tierra tiene la capacidad de cultivarse aún en los lugares más áridos. En un tiempo esa tierra, en los tiempos en los que habitaba el rey David, eso era una gran prosperidad, eso era un oasis hermoso en el tiempo que estuvo aún Salomón. Pero la causa de las guerras o de las consecuencias de la desobediencia, el Señor les dijo, eso va a quedar desierto, los chacales, las bestias son las que van a andar habitando ahí por la causa de la rebeldía. Y mire, y eso nos da una nota a nosotros. Nosotros podemos tener un bienestar bien bonito, pero cuando llega la rebeldía o nosotros francamente nos oponemos a la voluntad de Dios, también llega la sequedad, llega la aridez, llega la desolación. ¿Cuántas personas que quizás han estado en los caminos del Señor, usted pudo haber conocido que eran una familia bonita, que vivían en una cierta comodidad y luego se alejaron de los caminos y eso se vuelve desierto? ¿Conoce usted personas así? A causa de la rebeldía en cuanto a no obedecer los mandamientos del Señor. Entonces, nosotros podemos aprender que
que si el Señor está con nosotros, escuche bien, no hay problema más grande. No hay absolutamente nada a lo que Dios no vaya a poder hacerle frente. Y la circunstancia puede ser simple a veces, porque para usted, para mí, puede pasar desapercibida, pero para Dios no. Y muchos de los que están aquí a veces tienen problemas en cuanto a lo que tiene que ver con por la falta de un empleo o piensan que Dios no escucha. No, escúchenme, Dios escucha la aflicción de su pueblo y va a actuar en el momento que usted menos se lo espere. El pueblo y la nación de Israel estaban allá afligidos de tal manera que estaban sin esperanza. Muchas veces eso es lo que suele pasar en el pueblo cristiano, que piensa que está sin esperanza, pero Jesús dijo, lo mismo que está aquí, yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Y si Él está con nosotros, si Jesús está en la barca, por más fuerte que sean las tormentas, por más fuerte que sean los vientos, esa barca no se hundirá. Y si Jesús está con nosotros en nuestra relación de matrimonio, en la educación que le damos a nuestros hijos y en todos los ámbitos de nuestra vida, nada se perderá. Porque el que está en las manos del Señor no se perderá. ¿Lo entendemos? Y la importancia que es de que, escuchen, es muy importante que cuando usted se acerca al Señor, lo haga con respeto, con el máximo, y deje esa vieja manera de andar. Mire, si usted tiene la oportunidad de empezar de cero, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué negarnos a empezar de cero y empezar a andar como Dios quiere que andemos? Dejando las